Buenas tardes a todos, espero que la estén pasando bien. Bueno, los chicos me convocaron para dar una breve charla sobre lo que es el oficio de investigar o cómo se inicia una carrera de investigación. Más allá de las variantes que hay de unas disciplinas a otras, ustedes sabrán, hay distintos campos disciplinares con lógicas completamente distintas. Una cosa es trabajar en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, que es de donde provengo yo. Y otra muy diferente es trabajar en las disciplinas como en matemática, como física, como química. Desde la base, los que trabajamos en humanidades y en ciencias sociales trabajamos con personas, de modo que hay ciertos métodos que no se pueden aplicar como se aplican, como aplican los químicos, los físicos, de base experimental, hay que tener otros recaudos. Digamos, es un proceso de aprendizaje largo, extenso, que las decisiones, por supuesto, se van tomando en el andar, pero también es un proceso en el que no estamos solos, jamás estamos solos en este tipo de cosas. La investigación no tiene nada que ver con un trabajo solitario o de estar encerrado en algún lugar leyendo algo o experimentando con algo. Hay equipos de investigación, los trabajos de posgrado se hacen con la guía de directores y otros tutores que nos van enseñando progresivamente lo que es trabajar en investigación y cómo aprender las diferentes fases y también aprender a superar pequeñas frustraciones y contratiempos. Los contratiempos son miles siempre, desde las condiciones materiales más obvias que hay para desarrollar algunos proyectos, a frustraciones de que a veces no salen las cosas y no salen. La pregunta acerca de cómo se arma un trabajo de investigación, bueno, un poco tiene que ver con esto, con los tutores. Cuando uno es un joven investigador, tiene gente siempre atrás con mayor experiencia que lo guía en hacer este tipo de trabajos. Lo primero que hay que hacer para plantear un trabajo de investigación de cualquier tipo, sea del más alto profesional o de un trabajo que dura 2 o 3 meses, tiene que ver con conocer qué es lo que se ha escrito sobre un tema específico, ¿sí? Si vamos a investigar una problemática particular, no podemos desconocer lo que otros han hecho antes. Entonces, la parte fundamental y más importante del inicio de un proyecto de investigación es saber, conocer, estudiar, sintetizar, analizar lo que otros han escrito sobre el tema. Todos los temas que se les pueda ocurrir en la cabeza ahora han sido trabajados por alguien o imaginados por alguien. A veces más, a veces menos. Si alguien va a hacer un estudio sobre la literatura de Borges, supónganse, bueno, ahí van a encontrar bibliotecas enteras que se han escrito sobre Borges. Otros autores menores, menos conocidos, han sido menos trabajados, entonces el corpus que se tiene para estudiar, para iniciar, es mucho menos amplio. En un caso o en el otro hay que manejarlo, hay que dominarlo para saber cuáles son las hipótesis con las que trabajaron otros anteriormente y tener una solvencia en el manejo del tema. El segundo paso tiene que ver con, si tienen alguna pregunta me paran y me dicen. Tiene que ver con diseñar metodologías de trabajo. Una metodología de trabajo es desplegar una serie de pasos que vamos a seguir a lo largo de una investigación. Relevar el material es una forma, ¿sí? Esto que les comentaba de lo que conocemos del tema que ya ha escrito. Pero después tenemos que ir a relevar lo que en ciencias sociales llamaríamos la información de campo, la recolección de datos. Por ejemplo, los sociólogos trabajan mucho con encuestas y entrevistas. Para hacer entrevistas no se pueden ir a hacer de la nada. Hay que tener algo detrás, hay que concebir un objeto de estudio, un objeto de conocimiento para poder ir a la persona que nosotros queremos, ir a preguntarle sobre unas cuestiones específicas. No podemos ir con nada en el aire. Lo mismo para una preparación de una encuesta. No se puede preparar una encuesta si no manejamos con exactitud qué variables vamos a recabar
de esas encuestas. Luego que tenemos esa información, ¿sí? Tenemos definida cómo vamos a hacer una encuesta, bueno, hay un segundo paso metodológico que es ir a hacerla. Para eso, tal vez ya conozcan, hay técnicas de muestreo, de poblaciones, digamos, hay todos unos desarrollos que necesariamente tenemos que conocer antes de largarnos a hacer preguntas. Una vez que tenemos eso, que tenemos los resultados de las encuestas, lo que se inicia es un periodo de análisis de esas encuestas. Y ese análisis de esas encuestas se hace en función de hipótesis que hayamos trazado antes, con las cuales seguramente la vamos a formar, esas hipótesis de lectura, esas claves de lectura, a partir de lo que otros ya han hecho. Por eso el trabajo de investigación siempre es un ida y vuelta entre lo que nosotros encontramos como novedoso respecto de aquellos que otros no han encontrado. Las ciencias sociales en particular trabajan con una dificultad, que es que muchos de los temas de las ciencias sociales y de las humanidades son manejados cotidianamente por todas las personas. Es decir, temas de índole social, temas de índole político, temas de índole historiográfico, por ejemplo. Las ciencias sociales lo que tratan de hacer es aportar un rigor, un conocimiento riguroso sobre ciertos fenómenos sociales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo cotidiano. Ayer a la noche hice el esfuerzo de mirar un rato Intratables, que es un poco duro para ver. Ayer a la noche estaba la nata, estaba entre todas las cosas que dijo, volvió a hablar sobre la historia reciente en la Argentina y sobre la década de los 70. En un momento dijo algo así como, bueno, no nos contaron toda la historia de los 70. Bueno, eso es una macana grande como una casa, ¿sí? Que él no la sepa es otra cosa, ¿sí? Él no tiene un conocimiento, lo que quiero decir es esto, él no tiene un conocimiento riguroso de lo que es hacer investigación en ciencias sociales, porque si lo tuviera, hubiera ido a hacer unas búsquedas como le mostraron en el catálogo y podría apreciar que hay cientos y cientos de libros escritos sobre la década de los 70 desde muy diferentes puntos de vista, que incluso con puntos de vista que no tienen nada que ver con lo que él estaba pensando, que es con la teoría de los dos demonios y demás, ¿sí? Lo que quiero decir es, la gente que trabaja en ciencias sociales está todo el tiempo peleándose con eso, porque el poder de penetración que tienen comunicadores sociales, este es un ejemplo nada más, ¿no? Es muy penetrante. Entonces, ir contra eso todo el tiempo es una dificultad construir conocimiento y después difundirlo, que ese es otro de los problemas que tenemos en ciencias sociales, y difundirlos para que eso no quede así como que, bueno, no se conoce nada de los 70, no es así, ¿sí? Así con otras cosas que se repiten constantemente, que no es necesario entrar en detalle, pero digamos, valga ese ejemplo para mostrar que existe un conocimiento que los sociólogos dirían un conocimiento vulgar, ¿sí? Del cual todos hablamos todo el tiempo, pero cuando hacemos investigación científica, sea en ciencias sociales o en cualquier otra disciplina, lo que distingue el saber científico del no científico es la rigurosidad, ¿sí? Es tener una estructura que nos brinda la certeza de que ese conocimiento que estamos generando es riguroso, es exacto, ¿sí? Finalmente, una vez que tenemos un cúmulo de información que hemos recogido de encuestas o de entrevistas o por otros medios, yo no les puedo hablar de metodologías que utilizan, por ejemplo, en química, porque yo no soy químico y no tengo la más remota idea. Pero algo que es, digamos, transversal a todas las disciplinas es escribir bien, ¿sí? Es fundamental. Escribir bien es una tontería que lo esté diciendo, pero saber escribir, comunicar con claridad es fundamental para todas las disciplinas y, por supuesto, publicar. El conocimiento científico es conocimiento que se publica.
Si no, no lo es porque la comunidad científica que está metida en los mismos temas no conoce que otros están haciendo lo mismo, es como si ese conocimiento prácticamente no existiera. De manera que publicar es un paso muy importante. Vías de publicación hay miles, ¿sí? Pero fundamentalmente las que manejamos son revistas de la especialidad, ¿sí? Nadie va a leer una revista de sociología o de química que no esté en el tema, porque es un poco un plomo, por no decir otra cosa, ¿no? Son revistas que están orientadas a un público particular, pero también hay otras formas de divulgar el conocimiento, y es importante que se haga, que no tiene que ver con esos canales que son para pares, para especialistas, sino más bien con, con formas de llegar a un público más amplio, ¿sí? Una de las grandes deudas que tiene pendiente el sistema científico argentino en particular, que es el que más conozco, pero en general otros sistemas científicos, es hacer que ciertos conocimientos lleguen a públicos más amplios, ¿sí? Que tengamos, por ejemplo, niveles de discusión, vuelvo al ejemplo que decía hoy, niveles de discusión más amplios, con ciertas precisiones. La televisión, la radio, los diarios son medios muy poderosos de comunicación, y en ese sentido, cuanto más rigurosidad podamos aportar a las discusiones de la esfera pública en las ciencias sociales, desde las ciencias sociales, pienso en cuestiones políticas, en cuestiones tan habladas en los últimos años como las estadísticas, todo lo que podamos aportar de precisión en esas discusiones nos van a ahorrar muchas amarguras, ¿sí? Así que si ustedes están interesados en hacer una carrera de investigación, esos serían como los pasos primordiales, o los pasos más institucionales, podría decirlo en este sentido. ¿Hay otras formas de investigación? Sí, por supuesto. Hay otras instituciones que financian investigaciones también. ¿Se pueden hacer investigaciones prescindiendo de las instituciones? Sí, por supuesto. El camino es más complejo, es más difícil, porque las instituciones, al brindar financiamiento, digamos, aportan solvencia a quienes estamos investigando. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pero lo importante, sobre todo, de hacer investigación es pensar en la rigurosidad, ¿sí? En el conocimiento, en la producción de un conocimiento riguroso. No se puede decir macanas todo el tiempo, ¿sí? Hay que, para eso hay que conocer y manejar los campos. Para eso hay metodologías, para eso hay gente que ya ha estudiado algunas cosas. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, me vuelvo a repetir. En distintos, sea en el nivel que sean los trabajos de investigación que realicemos, lo importante siempre es la búsqueda de la rigurosidad. A veces vamos a ser rigurosos con los métodos de los que disponemos, y años después, por nuevas metodologías, se descubre que lo que nosotros pensamos en algún momento no era exactamente así. Esto pasó a lo largo de los siglos con toda la historia de la ciencia. En algún momento se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra y eso era una suerte de verdad. Bueno, quien pensó eso no tenía los métodos con los que se dispusieron más adelante, pero lo pensó rigurosamente, siguiendo una metodología que para ese entonces era la metodología que garantizaba un cierto valor de verdad, podríamos decir. Bueno, hoy tenemos también un paquete de metodologías, un paquete de conocimiento, unas estructuras de conocimiento específicas que nos dan los indicadores de lo que es un conocimiento riguroso y qué es lo que manejamos como criterio de verdad, que es en última instancia lo que siempre estamos tratando de buscar. Después, si más adelante esos criterios cambian, es muy probable que nosotros no lleguemos a ver los cambios, porque esas son cosas que se dan en la larga duración, en el largo de los años.
Eh, Finalmente, solo quisiera señalar, aprovechando el marco institucional de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas en general, que son, digamos, las instituciones y también son los bibliotecarios los que pueden surtir de gran ayuda en estos trabajos de investigación, tanto en las bibliotecas más de conocimiento general, como es la Biblioteca Nacional, pero en las bibliotecas que son más especializadas. Ahí hay un respaldo al que nosotros podemos recurrir y al que nos pueden orientar, más allá de los profesores y los maestros que vayamos teniendo en compañía en el largo de los años. Es decir, no trabajamos solo, nunca se trabaja solo en estos ámbitos. Como en cualquier otro laburo, hay espacios de socialización, hay espacios de discusión, hay espacios para poder conversar, para poder discutir, para cambiar puntos de vista acerca de lo que estamos haciendo. Y la crítica en el ámbito científico es muy valiosa, ¿sí? Cuando un investigador manda un trabajo a una revista a publicar, ese trabajo es revisado en general por al menos otros 2 pares cuyas identidades mutuas, es decir, no se conocen. El autor no conoce a quienes lo evalúan y los evaluadores no conocen a los autores. En general, ese tipo de mecanismos de evaluación son muy fructíferos para quienes estamos en este trabajo. De manera que también la crítica en ese sentido es una crítica que no tiende a la destrucción, sino a la construcción. Y también la crítica forma filtros para decir, bueno, esto no es publicable, esto no es riguroso. Digamos, hay canales que nos van acompañando hasta llegar a esa búsqueda. Yo no los quiero agotar más con esto porque también entiendo que vienen de otras charlas, así que si tienen alguna pregunta, algo que yo les pueda responder, es bienvenida.